hermanas que se conectan domingo tras domingo a través de nuestras redes sociales. Reciban el abrazo, el apretón, el cariño de la Iglesia Bautista Getsemaní de Colinas Verdes. Te invitamos a que permanezcas ahí conectado y conectada. Que esta palabra de Dios en el día de hoy sea de bendición para tu vida. Permanece ahí conectado, adora con nosotros y que desde esa experiencia de gratitud en este tiempo donde caminamos en la dirección de Dios, siendo una iglesia agradecida, tenemos que dar gracias al Señor por tantas cosas, ¿verdad? Usted da gracias al Señor por tanto. En esta preciosa mañana usted pueda comenzar este tiempo de adoración al Señor, pidiéndole al Señor Gloria a Dios, que se haga presente en este santo lugar. ¿Dice usted amén en esta hora? ¿Qué tal si usted le dice al Señor en esta preciosa mañana: ven Espíritu Santo de Dios, paséate en medio de este santo lugar, esta es tu casa? Díselo con todo el corazón. Dile: he venido hasta este lugar para adorarte. Dile, he venido hasta aquí para cantar salmos a tu nombre. He venido hasta aquí, oh Dios del cielo, para escuchar tu palabra, para orar, para interceder, Señor, pero sobre todas las cosas para honrarte. Queremos honrarte en esta preciosa mañana. Por eso en esta hora, Señor, levantamos esa gratitud a tu nombre, honrándote, bendiciendo, Señor, quien tú eres, y podamos decir: santo, 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 Jehová de los ejércitos, sea toda la tierra llena de tu gloria. En tu santo y bendito nombre oramos y damos gracias. Amén, Señor. Amén. Pues si a usted le gusta estar en la casa del Señor, yo le voy a pedir que usted se ponga en pie y que usted vaya y abrace a los que yo he mencionado, ¿verdad? Que nos visitan, que estuvieron enfermos, que están hoy aquí. Nuestra hermana Zenaida estuvo enferma y hoy está aquí en la casa del Señor. Nuestro hermano Juan Martínez sigue quebrantado de salud, se está recuperando de esa rodilla. Así que demos el cariño y el amor a nuestro hermano Juan Martínez. Por allí está nuestro hermano Roy. Acérquese, abrace y diga que aman el amor de Cristo. Me gusta dártelo con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Me gusta dártelo con mis manos y mi voz. Mis piezas descansar, mi corazón cantar. Me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Me gusta dártelo con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Me gusta dártelo con mis manos y mi voz. Mis piezas descansar, mi corazón cantar. Me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Me gusta dártelo con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Me gusta dártelo con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Les invito a buscar la poderosa palabra de Dios. Puede permanecer sentado. Solo usted busca la porción de las Escrituras. Invitamos a nuestros invitados a través del Facebook Live y de nuestro canal en YouTube que puedan buscar esta porción desde allá, desde donde quiera que estén.
También reciban el abrazo, el cariño y el amor de la iglesia en este tiempo. Te invito a buscar Deuteronomio capítulo 10, el versículo 18 específicamente, y usted pueda dejarlo ahí abierto, esa porción de las Escrituras, para hacer una oración de iluminación en esta preciosa mañana. Como parte de los requisitos de nuestros preministeriales a nivel de toda nuestra denominación, hemos recibido a nuestro hermano Pedro Meléndez, quien es miembro de la primera iglesia bautista de Canóvanas. Y en el transcurso de estos meses él ha estado acá observando cómo nosotros somos iglesia y participando activamente de cada una de las experiencias, ¿verdad?, de la programación de nuestra congregación. Y en medio de cada una de esas experiencias, pues ha tenido que predicar, ha tenido que dar estudios bíblicos, ¿verdad? Ha tenido que estar acompañándonos en los procesos duros de funerales, de visitación, de todo lo que es el rol pastoral. Así que en esta preciosa mañana disponemos nuestros corazones para escuchar palabra de Dios. Para escuchar palabra de Dios en labios de nuestro preministerial y sobre todas las cosas que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro ser. Y el Señor nos hable a través del Espíritu Santo y lo use a Él para hablarnos y ministrarnos. Por eso en esta preciosa mañana hacemos una oración de iluminación pidiéndole al Señor que sea Él quien dirija la mente de nuestro preministerial. ¿Dice usted amén? Y de igual manera también que dirija los pasos de nuestro preministerial en todas las decisiones que Él toma continuamente. Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios de la Iglesia Bautista Getsemaní de Colinas Verdes y también el Dios de nuestro preministerial Pedro Meléndez, en esta preciosa mañana disponemos nuestros corazones para escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz a través de Él, Señor. Por eso en esta hora te pedimos que le ilumines. Ya tú pusiste, oh Dios del cielo, el mensaje en su corazón. Diste la palabra, Señor, por la cual Él, Padre de la gloria, traerá el mensaje, Señor. Ahora queremos, oh Dios, solamente abrir nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz a través de Él. Agudiza nuestros oídos. Permítenos estar atentos a tu voz. Y que esta palabra, oh Dios del cielo, cumpla su propósito por el cual se predica, por el cual, oh Dios del cielo, en esta hora, Señor, nos sentamos a tus pies. Y asimismo, Señor, tu bendición en su vida personal, en su vida, oh Dios del cielo, de cada uno de los planes que Él tenga. Mira, oh Dios del cielo, su relación con su prometida Rebeca. Bendíceles de manera especial, Señor. Y que mientras ellos caminan contigo, tú camines con ellos y ellos vean tu mano, oh Dios, proveyendo los anhelos de sus corazones. En tu santo y bendito nombre oramos y damos gracias. Amén, Señor. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga más. Es bueno estar en casa, en la casa del Señor, pero también lugar donde uno puede llamar casa y donde uno puede llamar hogar. Eso ha sido mi experiencia, la de mi prometida y seguramente no seguramente, estoy seguro que la de cada uno de ustedes, los que están aquí, por eso están aquí. Porque si no, pues no estarían aquí. Uno le gusta estar donde se siente amado, donde se siente amada, donde se siente cómodo, cómoda, donde se siente bienvenido y bienvenida. Si no, pues uno puede estar por cumplir, pero ya el momento que uno dice, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí. Gracias por el cariño y el amor que me han dado durante todo este tiempo. Han pasado varios meses, no sé si se han dado cuenta, pero han pasado varios meses. Yo llegué en verano, ya estamos en Navidades. El tiempo ha avanzado bastante. Ya mismo cumplo años. Todo ha sido bastante rápido. Pero de verdad que gracias por el amor, el cariño, las palabras sinceras y por
también saber cuando es necesario darle a uno el espacio para que uno comparta con familia, para que uno haga las otras cosas de la vida de uno que necesitan atención, porque no todo es estar en el templo y desvivirse aquí, pero descuidar todo lo demás de nuestras vidas. Y he visto que es una iglesia que saben respetar ese espacio de sus vidas, pero también de las familias pastorales. No todas las iglesias saben hacer eso, ni tener esa relación sana. Aquí se lo he visto, así que de verdad que gracias por ese ejemplo, por ese testimonio y por todas esas cosas que se van conmigo en mi mochila de herramientas. Como por ejemplo la dinámica de este viernes que me gustó mucho. Regresando entonces a lo más importante, que no soy yo, que no es hablar sobre mí y no es ni siquiera darle gracias, es la palabra del Señor, como leyó el pastor, es Deuteronomio 10, versículo 18. Pero antes de sumergirnos en el texto, en el contexto, antes de conocer inclusive el tema, voy a leerles unas estadísticas y unos datos interesantes que pude por un momento rápido rebuscar. Según una estimación conservadora para el año 2025, año actual, sobre Puerto Rico, se entiende que hay entre 6.000 y 10.000 menores en Puerto Rico que han perdido al menos un padre o madre. Como dice, es una estimación conservadora, pero se entiende que entre 6.000 y 10.000 menores han perdido algún padre o madre en Puerto Rico, si no, ambas figuras. Tan reciente como esta semana, un compañero de trabajo perdió a su padre. Él ya no es un menor de edad, pero conozco una persona que me enteré rápido, mira, ¿te acuerdas de esto? Su papá murió. Así que hay personas todavía que siguen perdiendo a mamá, papá, siguen siendo huérfanos de papá y de mamá. Pero si entonces nos salimos de Puerto Rico, nos salimos de esta hermosa y bella isla y vamos a las estadísticas mundiales, podemos encontrar que hay entre 143 y 153 millones de niños huérfanos en el mundo. Mucha gente, muchos niños y muchas niñas. Entre 143 y 153 millones de niños son huérfanos en el mundo. Una cifra que se ve agravada por factores como guerra, desastres naturales, enfermedades, cosas como la pandemia del COVID-19, fenómenos atmosféricos que han marcado nuestra vida, como lo fue Irma, María, los terremotos, y entre otras cosas que pues, dan paso a estas necesidades. Y si vamos a América Latina y el Caribe, se estima que 8.166 millones de niños son huérfanos. Eso es un 7.4% del total de la población de niños en esta región. ¿Por qué darles estos datos? ¿Alguien sabía que el domingo pasado era el Día Internacional del Huérfano, de la huérfana o de los huérfanos? ¿Alguien lo sabía? Yo no lo sabía. Yo lo supe en agosto. ¿Fue en agosto el simposio misionológico? ¿O fue en septiembre? Agosto, gracias. En agosto supe esto, porque fue un tema que se trabajó en el simposio misionológico de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Un tema que para Rebeca y para mí es significativo, relevante, y nos sorprendió encontrarnos que en este taller que escogimos, como que al azar, se tocó este tema que no se toca mucho. Así que el pastor Miguel y el hermano Leonardo Morales nos lanzaron un reto a todos los que estuvimos en ese taller. Por eso supe del pasado domingo, del Día Internacional del Huérfano, y por eso decidí asumir el reto de traer esta palabra en el día de hoy, que el tema es el Dios que camina con los huérfanos. El Dios que camina con los huérfanos. Si vamos al texto bíblico en Deuteronomio capítulo 10, versículo 18, en la versión traducción lengua actual dice de esta manera algo distinta.
Dios es justo con los huérfanos y las viudas y muestra su amor dándoles ropa y comida a los refugiados que viven entre ustedes. Y si vamos a la versión Palabra de Dios para Todos, dice: Él se encarga de hacer justicia a las viudas y a los huérfanos. Él ama al inmigrante que habita contigo y le da comida y ropa. Me parece que es un tema que no se habla mucho, que no se trabaja mucho, pero está en la palabra del Señor. Y hay ciertos temas, hay ciertas cosas que quizás se nos hace difícil encontrar en la palabra de Dios. Hay otras que se hace bien difícil encontrar un texto que hable explícitamente sobre esto. Y hay otros textos que dicen unas cosas, hablan unos temas y traen unas necesidades que pues quizás uno no se identifica tanto. Quizás uno lo ve como algo muy distante, muy lejano y lo ve como meramente historia. Y en el caso de hablar de los huérfanos y huérfanas, es un tema muy recurrente en el Antiguo Testamento, pero también cuando vamos al Nuevo Testamento, nuevamente vuelve y aparece, pero muchísimo más profundo. Pero ahorita hablamos de esa profundidad. Pero es un tema que tiene que ser importante para nosotros, un tema que es relevante para nosotros. ¿Por qué? Ya mismo hablaremos de eso. Si regresamos al texto por un momento, hay 4 cosas que así en el contexto a primera instancia pude ir notando, ir viendo, y quería primero compartírselas antes de ir más profundo y comenzar con la aplicación y de ver más profundo este texto. Es que lo primero que yo veo en este texto, en el contexto más bien, es que está el pueblo de Dios preparándose para conquistar esa tierra prometida. Hay un pueblo de Dios que está caminando hacia la tierra prometida, que va muy de la mano con nosotros porque el tema de trabajo, el tema que el Señor le dio a esta iglesia, mientras se mantenía orando, ayunando, es ser una iglesia que camina en la dirección de Dios. Y este pueblo estaba literalmente haciendo eso. Así que ya podemos ir viendo que al igual que este pueblo, nosotros vamos como que por la misma dirección, por decirlo de alguna manera. Pero también podemos ver en el contexto que hay una relación con Dios. Una relación con Dios como el amor, la gracia y la misericordia de Dios, de Jehová, estaban presentes pese a las rebeliones del pueblo. Porque si lee el capítulo, va a leer rápido en la parte de arriba que este es el momento cuando de nuevo se les está dando las tablas de la ley. Porque las primeras, ¿qué sucedió con ellas? ¿Quién las rompió? Moisés las rompió. Se molestó. Que ciertamente tenía sus razones y su justificación. Pero se desquitó con lo que no tenía que desquitarse. Pero Dios en su misericordia, Dios en su amor, Dios en su empeño, en su deseo inagotable de tener relación con su creación, nuevamente dio paso para que pudieran ellos y hoy día nosotros tener la manera de relacionarnos con Dios, de intimar con Dios, de estar a cara con Dios. Y eso es por medio de la obediencia, que va muy ligado y va de la mano con lo que es el amor y tener una relación de amor. Y pese a las rebeliones, Dios nuevamente hace esta provisión, que usted y yo hoy día le decimos que esto es palabra inspirada de Dios. Pero también en el contexto del texto vemos esto que mencionaba, la relación de amor, como Dios y su pueblo sostienen su relación y su amor por medio de la obediencia constante hacia Él. Para que uno como pueblo de Dios, para que ellos como pueblo de Dios pudieran tener una relación con su Dios, con su Salvador, y mantener esa relación, tenía que haber una obediencia, que era lo que le daba paso a poder realmente tener un amor y sostener, nutrir, cultivar, cuidar ese amor y esa relación. Pero también, viendo el contexto, Dios trae algo de afuera,
Dios los hace mirar fuera de la caja, pensar fuera de la caja. Dios los hace dar un paso hacia atrás. Dios les hace subir su mirada. Dios sabe que se nos hace bien fácil vivir ensimismados, vivir pensando en yo y yo. Y si acaso yo y los míos, yo y los nuestros. Y no mirar hacia otro lado, no mirar más allá. Así que como Dios sabe eso y conoce bien su creación, por eso en el contexto veo a nuestro prójimo, aquel que está vulnerable, aquellos que son olvidados, muchas veces sin amor. Y precisamente eso es hoy, en esta mañana todavía, nuestro punto de enfoque y de detenimiento. Y lo otro que me parecía muy pertinente para puntualizar era los sujetos que hay en esta historia. Cuando digo sujetos estoy hablando de Dios, estoy hablando de su pueblo y estoy hablando particularmente de los huérfanos. Podemos decir que Dios, sin duda alguna, podemos verlo en el texto como el Dios creador, el Dios salvador, el Dios libertador, el Dios redentor y el Dios que es Señor. A veces nos enfocamos mucho en el aspecto de Salvador y no es que está mal, pero a veces olvidamos la otra parte, la de Señor. A veces nos enfocamos mucho en la parte de uno entregarse a Cristo, de que Él es nuestro Salvador, pero también cuando hacemos ese paso de fe, afirmamos que Él es nuestro Señor. Y eso tiene unas implicaciones para el resto de nuestra vida todo el tiempo. Podemos ver que su pueblo es su creación, aquellos que Él eligió, y como dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si vemos el tercer sujeto, aquí es que vienen los huérfanos. Y me puse a buscar de dónde sale la palabra huérfanos. ¿Cuál es el origen de esta palabra? Porque realmente no sabía y me dio mucha curiosidad. Y lo que encontré fue bastante interesante, se los comparte. Dice, en un origen remoto de una raíz indoeuropea, la palabra orb, que espero haber leído bien, significa alejar o separar. Si vamos entonces al griego con la palabra orfanos, esta palabra significa privado, afligido o desolado. Y si vamos al latín, encontramos orfanos, que vino del griego, y orbus, que significan huérfano o privado de algo. En el contexto, los huérfanos son aquellos y aquellas que no tienen padre y o madre. Pero si así como el texto más abajo dice, hay extranjeros y extranjeras. Aquellos que dejaron su lugar de origen, su amada tierra. Huérfanos de un nuevo lugar al cual llamar hogar. Así que ampliando un poco la visión sobre esta palabra, este término y sus implicaciones, podemos de cierta manera todos entender y estar de acuerdo, o casi todos de acuerdo, de que de una manera u otra, cada uno de nosotros y de nosotras somos huérfanos y somos huérfanas, o lo hemos experimentado. Y me explico. Yo estando aquí soy un extranjero, porque esta no es mi iglesia madre. El día que alguno de mi mamá o mi papá muera, pues yo voy a ser el huérfano de mami y de papi. Y si no, como estas definiciones lo decían, si vamos al origen ¿cómo es que se dice? Etimológico, gracias. Si contamos las palabras como alejar, como separar, si tomamos en cuenta las palabras como afligido, como privado, como desolado o como privado de algo, pues ahí todos nos identificamos. Porque todos de alguna manera hemos experimentado ser alejados. De alguna manera todos hemos sentido el ser afligido y afligida. De alguna manera todos hemos experimentado separación. Que se nos privó de algo, que se nos privó de alguien. Así que de cierta manera todos, de una forma u otra, podemos decir que somos o hemos sido huérfanos.
que hemos estado en esa posición tan vulnerable. Porque por eso es que el Señor trae a la mente de su pueblo el tema de las viudas, el tema de los huérfanos y de otras personas, porque eran personas muy, 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 muy vulnerables. Pero en Dios, y solamente en Dios, eso cambia. Dios es el Dios que camina con los huérfanos y también con el extranjero y con la extranjera. Si afirmamos todo lo que dice Primera de Pedro 2:9 que leí, que no somos de aquí, que somos de otro mundo, que no somos de esta tierra, que no somos de este planeta, que somos linaje escogido para sacerdocio, etcétera, pues estamos diciendo que estamos aquí de extranjeros y extranjeras. Quiere decir que también nosotros nos podemos identificar con esa palabra y con esa población vulnerable que el Señor tuvo memoria de ellos y de ellas. Y ahora viene la parte más chévere. Y yo me preguntaba, entonces Dios, ¿qué responsabilidad tenemos con los huérfanos y las huérfanas? Y Dios, ¿qué tú esperas de nosotros? ¿Qué tú quieres de mí, de la iglesia? ¿Qué acciones tú quieres ver que uno debe de hacer con esto? Porque no solamente hablarlo y ya. A veces caemos en el error de hablar mucho sobre algo, tener largas discusiones sobre algo, pensar mucho sobre algo y hacer muy poco o nada. Algo que como denominación a veces se nos hace bastante difícil poder vencer y romper con eso. A veces dedicamos más tiempo a compartir ideas y pensamientos, pero cuando tenemos que tomar acción a veces nos limitamos bastante. No lo digo mal, pero para que sigamos creciendo y madurando como denominación, como iglesia, tenemos que seguir caminando en la dirección del Señor. Aunque de miedo, aunque asuste, aunque uno no tenga todas las respuestas, aunque uno no tenga todo el mapa en el GPS para saber por dónde sí, por dónde no, cuál es la ruta que el Señor va a trazar, aunque uno no sepa si hay parada o no. A veces queremos tener todos los detalles para entonces decirle al Señor, sí, te voy a obedecer. Sí te voy a obedecer como hijo, sí te vamos a obedecer como familia, sí te voy a obedecer como comunidad, sí te voy a obedecer como iglesia, sí te voy a obedecer como denominación. Queremos a veces tener todo el rompecabezas armado para entonces decir, ahora sí, ahora me siento lista para decirte que sí. Y no es así. A veces el Señor lo que comparte es un poquito. Y usted y a mí nos toca decirle, heme aquí, tu sierva escucha, heme aquí, envíame a mí. Y caminar en fe. Y el Señor lo que tenga que compartir, mostrar y dar, en el camino lo hará. Hace unas semanas le decía a amada mía, me puse bien chabón y le dije, se hace camino caminando. Se hace camino caminando. Se hace camino caminando. No hay que esperar a tenerlo todo bien claro para saber que si el Señor está pidiendo que caminemos, pues caminamos. ¿Cómo es ese camino? ¿Cuál es el camino? Se hace camino caminando. Se hace camino caminando. Se hace camino caminando. Regresando a la pregunta, entonces, ¿qué responsabilidad usted y yo como comunidad de fe tenemos para con esta población que no solamente literalmente niños y niñas que no tienen una mamá, un papá o ambos progenitores, sino también todos aquellos y aquellas que de una manera u otra experimentan esto en su vida, de unas maneras distintas? Pues lo primero que necesitamos hacer, o el primer punto clave, como usted lo quiere escribir, para los que están escribiendo, es reconocerlos. Y les comparto una práctica que tengo. Y es que usualmente cuando yo hablo con una persona que está viviendo en la calle, una persona que esté sin hogar, me discipliné para siempre preguntarle el nombre. Y aprendí que es importante preguntar su nombre. En vez de yo primero juzgar, pensar, ¿para qué va a usar el dinero? ¿Realmente quiere la comida o no?
Yo pregunto, me esfuerzo por siempre preguntar primero el nombre. O rápido que establezco conversación, me esfuerzo mucho por rápido preguntar su nombre. ¿Por qué? Porque esa persona es alguien. Porque esa persona tiene una identidad. Porque esa persona tiene valor. Porque esa persona fue creada a imagen y a semejanza de Dios. No es basura. No vale poco, no vale nada, no es un desecho. Es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Vale tanto que Cristo dio su vida por él y por ella. Así de mucho vale esa persona. Cristo dio su vida. Lo que significa eso, Cristo dio su vida. Así de valiosas son las personas para Cristo, independientemente de su vida, sus circunstancias de vida, independientemente de sus malas decisiones en la vida. Si no, usted y yo no estaríamos aquí. Así que yo me esfuerzo mucho por preguntar el nombre, y cuando salí el viernes de aquí, tuve que comprar comida aquí cerca. No le voy a dar la promo a ese fast food, pero ¿saben cuál es? Y realmente yo no quería comer ahí, pero como era que me quedaba cerca de camino, pues ni modo, tengo que comer ahí, tengo hambre. Pero como otras veces me sucedió lo mismo, y es que pues Dios, sabiendo permitir tener necesidades que atender, sabía que había una persona ahí que necesitaba, y sabía que la persona que podía enviar y estar dispuesto a atender la necesidad era yo. Así que cuando llego me doy cuenta la movida de Dios una vez más, de ok, como otras veces no tenía ganas de comer aquí, pero me tocó, pero ya veo por qué me tocó aquí, ya veo por qué Dios me trajo hasta aquí. Así que pude tener esa experiencia nuevamente, porque algo pues quizás recurrente, y amada mía, que es la que siempre está conmigo, pues lo sabe. Y a mí se me olvidó preguntarle el nombre. Y yo dije, adiantre, Dios mío, yo no le pregunté el nombre, yo no le dije dónde me puede esperar. Así que compro su comida, pero no solamente compré su comida, compré lo que me pidió. Y yo pude ser tacaño, reservado, y comprarle lo más barato, porque quería nuggets. Yo podía comprar el My Combo, que trae como 4. No, yo compré el que te trae 10. Y después de que ordeno, le pregunto, ¿tú quieres un postre? Sí. ¿Cuál tú quieres? Un McFlurry con no sé qué. Está bien, yo te lo compro. Así que cuando compro la comida y me estaciono, me bajo, se lo llevo, hablamos, le pregunto su nombre, habla un poco conmigo sobre por qué vive en la calle y que no tiene nada que ver con el uso de sustancias, y se mostró agradecido y me permitió orar por él. ¿Por qué les cuento esto? Uno, porque es importante reconocer, como decía, hay que reconocer a los huérfanos y a las huérfanas. Hay que reconocer a los vulnerables, a los que están desprovistos, a los que tienen necesidad. Es el primer paso para uno poder hacer las otras cosas que Dios espera de nosotros. Pero no podemos hacernos de la vista larga. ¿Cuánta gente no va a ese fast food? ¿Cuántos carros yo no vi allí? Yo no sé si gente antes de mí, después de mí, tuvo el mismo gesto. Y no me interesa saber si otra persona lo iba a hacer, para entonces yo no hacerlo. Yo sabía y entendí rápido por qué yo estaba allí, para que Dios me envió allí y qué Él esperaba de mí. Yo no lo hice por cumplir con Dios, lo hice porque yo amo a Dios, y como yo lo amo, yo necesito obedecerlo. Que también lo tuve que demostrar en cómo compré esa comida. Le di el trato que le daría a mi prometida, que le daría a mi primita, que es como casi una hija. Le di el trato como si fuese una persona íntima, como si fuera una persona cercana a mí, que voy a darle de lo mejor, no de lo que me sobra, no de lo mínimo que puedo conseguir darle, sino que de lo mejor, como si hubiese sido tener a Cristo, que le habría dado de lo mejor, porque se da de lo mejor. Para Dios es con excelencia, con calidad. Así que gracias a Dios tuve esa experiencia que no me esperaba. Como les decía, lo primero importante que tenemos como responsabilidad y que Dios espera es que reconozcamos, que validemos.
pues ya saben cómo en la práctica yo hago eso. Segundo, bien importante, es buscarlos. Yo literalmente tuve que bajarme del carro porque como yo no le dije, mira, espérame aquí, yo me voy a estacionar aquí, pues yo tuve que estacionarme, apagar el carro, coger las cosas y llevárselas. Yo tuve que buscarlo, tuve que identificarlo. Que habían otras personas en el servicarro que iban a ver la dinámica, que podía pensar, que ellos van a pensar, que van a decir de por qué yo me bajé aquí, por qué yo tengo estas cosas, por qué se las voy a dar a él. Uno puede pensar en todo eso, yo puedo haber pensado en todo eso, bueno, pensé en todo eso, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Me tiene que importar lo que Dios piensa, lo que Dios opina, porque para Él es quien yo vivo. Yo no vivo para la gente, yo no vivo para el qué dirán y qué pensarán. Yo vivo para Cristo y vivo para agradarlo a Él. Y tenía que bajarme y buscar a esa persona e identificarla, porque era lo que Dios esperaba de mí y yo podía hacerlo. Él necesitaba que yo lo hiciera. O sea, cuando digo Él me refiero a esa persona. Ese hombre necesitaba que yo hiciera eso. Pues tenía que ir y hacerlo. Así que, de nuevo, número uno, bien importante, es reconocer, es validar. Segundo, es buscar e identificar. Todo esto que les estoy diciendo requiere algo, esfuerzo, requiere compromiso, requiere dedicación, requiere salir de la zona de comodidad, requiere hacer unas cosas que a uno le exigen y uno se siente probado, se siente retado, se siente retada. Y no siempre uno se va a sentir bien haciendo las cosas bien. No siempre uno se siente bien y bien lleno cuando uno obedece a Dios. A veces uno se puede sentir hasta mal. Conozco de un pastor que cuando era joven comenzó a predicar. Aparte de predicar de invitado, Dios le pidió que hiciera otra cosa, tener una conversación confrontativa y bien incómoda con el pastor de esa iglesia que lo invitó. Pero él fue bien sutil. Y aún él, obedeciendo a Dios, me decía, yo cuando me fui de esa iglesia, yo lloré tanto. Yo lloré mucho. Me sentí tan mal. Y él había hecho la voluntad de Dios. Lo había hecho bien. Lo había hecho con sutileza, con sabiduría, con prudencia, con madurez. Y aún así él seguramente se acostó llorando. Estaba jovencito. Para luego saber que hubo gratitud de parte de esa figura pastoral por esa confrontación que él necesitaba, que sabía que venía de Dios. Él hizo la voluntad de Dios interesantemente y no se sintió nada bien, se sintió bien mal, malísimo, pero como quiera él lo hizo. Después vio el fruto del resultado de haber obedecido a Dios, aun cuando hacerlo no se sentía como que estaba del todo bien. Y por último, si vamos a reconocer y a buscar a las personas huérfanas, a las personas que también pueden sentirse como extranjeros y extranjeras, si vamos a reconocerlos, si vamos a buscarlos e identificarlos, vamos a amarlos, que es lo más importante. Vamos a amarlos. Y uno puede dar del amor de Dios de muchas maneras. No puede ser el derroche del amor de Dios de muchas y diversas maneras. Cada uno de ustedes tiene su manera de ser, su manera de pensar, tiene su personalidad, su carácter. Yo no espero que ninguno de ustedes sea el derroche de amor que yo soy. Yo sé cómo soy y cómo lo doy. Y sé mi diversidad de darlo. Y de cómo puedo identificar que esta persona pues se puede sentir más amada de esta manera, o de esta manera necesita que se le dé más amor en esta área o de esta forma. Cada uno de ustedes y nosotros es distinto, es distinta. Así que usted sabrá cómo el Señor lo va a utilizar y cómo el Señor lo va a guiar con todas las cualidades que usted tiene para amar al huérfano, a la huérfana, al extranjero, a la extranjera. Y de nuevo hago hincapié en lo mismo: amar, amarlos, amarles, amarnos. Porque sé que parece y se pueden entender entre ellas que se habla aquí de los que están afuera, de los que están allá, de los que hay que ir a buscar. Pero también tenemos personas aquí en la comunidad, o sea, en esta comunidad de fe, en la iglesia, igual que en cada iglesia, personas que necesitan que los busquemos,
personas que necesitan que los reconozcamos y personas que van a venir o han venido por años a la iglesia y necesitan que los amemos y que las amemos. No toda la necesidad está afuera, tampoco toda la necesidad está dentro, pero sí nos toca ser responsables y buscar cómo atender la necesidad aquí adentro, que a veces puede ser la persona que está a su lado, pero también cómo yo puedo hacer eso cuando salgo de este lugar, para atender la necesidad de los que están allá afuera, que quizás nunca van a llegar. Pero el Señor es el que llega, amén. Que creo que por eso cada uno de nosotros está aquí, porque el Señor llegó primero, porque el Señor llegó a nuestra vida, o lo que creíamos que era vida. Después Él llega y nos da a entender, ok, esto es tener vida, esto es tener vida en abundancia, esto es tener una nueva vida, esto es tener una nueva oportunidad. Hay mucha gente que necesita saber eso, pero no lo saben. Usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Me recuerda un último testimonio para dar, y es que en septiembre tuve una conversación con una amiga del trabajo. Ella, por alguna razón, de momento sale el comentario: si yo entro a la iglesia se prende en fuego. Y pues me tomó por sorpresa el comentario de, wow, eso es bien fuerte, son fuertes declaraciones. Si yo entro a la iglesia se prende en fuego. Eso fue en septiembre, estamos en noviembre, creo que fue este mes, hace 1 o 2 semanas, que hablando me dice que el tenerme como amigo, el tener esta amistad y hablar y compartir conmigo, se ha dado cuenta que siente que, o sea, puede ser abierta conmigo porque no la juzgo, y que eso le ha permitido tener algo de esperanza con la iglesia. Bien, de septiembre a noviembre, 2 meses, de decir, si entro a la iglesia se prende en fuego, a reconocer que estoy comenzando a tener algo de esperanza con la iglesia, que ya como que no está viendo como que es tan distante eso, como que la iglesia quizá puede haber lugar para ella y para personas como ella que se sienten tan lejos de la casa del Señor, de la presencia del Señor. Así que es bien importante cómo nosotros buscamos que otros y otras puedan cambiar esa opinión, o no, nosotros no cambiarlos a ellos, sino permitir que el Señor trabaje en esos corazones para que se encienda esa chispa de la esperanza, para que la gente pueda ver y entender y saber que hay esperanza para ellos, que hay espacio para ellos, que la iglesia también es para ellos y para ella, que la iglesia es para los demás. Y eso pues lo logré, o comencé a lograrlo enfocándome en lo que más importa, mi manera de vivir para Dios en el día a día y ser consistente en ello. No me esperaba esos cambios, no me esperaba esos comentarios, pero el Señor estaba haciendo como le parecía, el Señor estaba y sigue obrando. Así que finalizo con lo siguiente. También sé que la línea del mensaje puede dar a pensar y entender que esto es solamente un mensaje que busca lanzar un reto a la vida de la iglesia para salir de aquí enérgicos y atender ciertas poblaciones, pero también, como ahorita reconocemos, si todos y todas podemos decir que somos huérfanos y huérfanas y que somos extranjeros y extranjeras, quizás más bien el mensaje para ti sea con un punto de vista distinto. Quizás más bien es que tú eres el que se ha estado sintiendo como huérfano, como huérfana. Quizás eres tú el que puede decir hoy, pues mira, yo soy el que necesita que me reconozcan, yo soy la persona que necesita que le busquen, y yo soy la persona que necesita que le den amor, porque no estoy bien, porque las cosas no están bien. Tomando eso en cuenta, sin duda alguna, el espacio de altar está abierto. Y con esto finalizamos, porque no solamente es que busquemos a los demás, es que si tú necesitas dar ese paso, si tú necesitas abrir tu corazón y expresarle al Señor ese malestar, ese sentimiento, ese dolor, eso que te hace sentir alejado, eso que te hace sentir alejada, eso que te hace sentir separado o separada del Señor, puedes pasar al frente. No porque yo te lo diga, no porque la presencia de Dios no esté ahí contigo,
No es que Dios no pueda hacer un milagro contigo ahí en ese banco o aún a la distancia en las redes sociales. Pero el literalmente uno pararse y caminar hacia el altar, se siente como literalmente caminar hacia la presencia de Dios. La presencia de Dios que te da paz, la presencia de Dios que te llena, la presencia de Dios que se siente tan especial. Y esta es una iglesia de amor, así que manos alrededor, personas que te amen, que te abracen, no te van a faltar, las vas a tener, te vamos a acompañar. Así que iglesia, el reto para nosotros en esta mañana casi tarde es que reconozcamos a esos huérfanos, a esas huérfanas, a esas personas que el Señor tiene memoria de ellos y de ellas, que les busquemos, que les identifiquemos y que sobre todas las cosas les amemos, no con poco, no con migajas, no de lo que nos sobra, de lo que nos gustaría dar, sino amarles como el Señor ama, de verles como el Señor les ve, con ojos de amor, tratarles con amor y amarles con ese amor incondicional que usted y yo tenemos. Pero si alguien necesita renovar sus fuerzas en el Señor y volver a ser lleno, llena de ese amor incondicional, de esa presencia del Señor, toma tu espacio y ven a la presencia de Dios. Dios te bendiga, iglesia.